Bienvenidos a este día maravilloso, lleno de enseñanza. Shabbat Shalom para quienes están aquí, para quienes nos escuchan. Al hermano Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Isabel. A este día maravilloso de estudio. Y nos quedamos la semana pasada en el capítulo 31 del libro de Éxodo. Así es, estábamos hablando precisamente del reposo. Para tener el reposo, ¿quién es el Señor? Y el Shabbat, teníamos que tener el carácter que Yahweh espera en nosotros, que es el carácter de ser un siervo de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros nos tenemos que adentrar a las escrituras, tenemos que saber cómo masticar su escritura para poder procesar bien todo su conocimiento y llevarlo a la práctica. Y así es como nos vamos puliendo de poco en poco, conforme va pasando nuestra vida, para poder enseñarle al Señor y Él, a través de sus señales, decirnos si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Y ya como es un llamamiento personal, entonces únicamente nosotros vamos a saber si estamos realmente sirviendo al Señor. Así es. Y bueno, en este capítulo 32 vamos a ver cosas muy interesantes. ¿Por qué no comenzamos leyendo el capítulo? Claro que sí. En Éxodo capítulo 32 de la Nueva Traducción Viviente dice así: Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos y haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Y Aarón les respondió: Quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo dioses. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: Mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano en la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas, o sea, se regocijaron delante de sus dioses. El Señor le dijo a Moisés: Baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y después el Señor dijo: He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios, es mediador. Moisés aboga por el pueblo de Israel, diciendo: Oh Señor, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz. Cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Y enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, o sea, los 10 mandamientos, y estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios, cada palabra escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo,
exclamó Moisés diciendo: parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no son gritos de victoria ni lamentos de derrota, son sonidos de celebración. Y cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas, y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije: los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me los trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo: esto dice el Señor, Dios de Israel: cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo al otro y maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron 3,000 personas. Entonces Moisés les dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque hay varias cosas importantes que empezar a trabajar en esta, o a estudiar más bien en esta porción de la Escritura. Así es. La primera es que el pueblo cayó en idolatría. Y es importante mencionar que cuando un pueblo cae en idolatría, en lo que sea, cualquier cosa que se pone por encima de Dios es idolatría. Y cuando alguien cae en idolatría no puede seguir los mandamientos. ¿Por qué razón? Porque se ha apartado de tener a Dios en primer lugar y ya tiene esa otra cosa. Puede ser como el pueblo de Israel que tomó un becerro, pero también puede ser hoy en día cualquier otra cosa, una posesión, una posición, un nombre, un bien material, un espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo llevamos a la actualidad, es la moda, es tener algún título, que lo reconozcan, que tiene poder. Eso es el becerro, de hecho. Exactamente. Y entonces también hay otro punto importante, el liderazgo. Un líder que se deja llevar por lo que el pueblo quiere y no por lo que Dios establece, está condenado a cometer errores. Cuando un líder no escucha la voz del Señor primero para hacer, como bien hacía Moisés. Si te das cuenta a lo largo de particularmente de este libro de Éxodo, dice así: y habló Yahweh a Moisés diciendo, y entonces Moisés hizo lo que Yahweh había dicho. Exactamente. Entonces, eso nos habla de cuál debe ser la primera línea de obediencia de cualquier líder: escuchar al Señor y obedecer lo que Dios así dice. Entonces, me llama mucho la atención porque en el caso de Aarón, él no atendió lo que el Señor estaba diciendo. El Señor les dijo: esperen, porque esto Moisés va a subir. De hecho, todo el pueblo había sido convocado, pero el pueblo dijo que no, para no morir. Entonces pidió a Moisés. Moisés subió y debía esperar con paciencia en el tiempo del Señor para que se cumpliese lo que el Padre había establecido para todos. Dice versos más adelante cuando dice: mira qué rápido se han apartado de lo que yo establecí, qué rápido se han apartado del modo en que yo les dije que tenían que vivir. Y eso es otra cosa que también debemos tener muy pendiente constantemente, de que debemos, dice la palabra, velad y orar, porque debemos siempre estar
con la palabra. Dice ahí en Deuteronomio 6 que debemos estar al pendiente de la palabra, escuchando. En otras versiones más apegadas al original utiliza la palabra hebrea Shema, pero es escuchar, es escuchar, más no solo oír. Escuchar de día y de noche la palabra de Dios para que no se nos olvide y no nos apartemos de ella. Entonces, el problema lo que pasó con Aarón fue precisamente eso. Se aparta de escuchar, de atender lo que Yahweh había establecido, de lo que Yahweh había dicho, y escucha al pueblo, escucha la necesidad del pueblo, sin saber que muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que necesitamos, sino que el Señor, en su infinita sabiduría, en su perfecto conocimiento de quiénes somos y para el propósito que nos ha formado, sabe exactamente qué necesitamos. Entonces, un pueblo que es idólatra, una persona que es idólatra, no puede cumplir los mandamientos porque ya el Señor no es lo primero en su vida. Entonces, va a obedecer aquello que sí lo es, ya sea un becerro, como en el caso del pueblo de Israel, pero también cualquier otra cosa, su propia concupiscencia, su propia carne, su propia necesidad de no sé, tener poder, o de tener riquezas materiales, y se convierte eso en su Dios. Nosotros, por naturaleza, tenemos la necesidad de depender, de sentirnos dependientes de alguien porque queremos obtener algo a cambio. No importa lo que sea, siempre con tal de que nos haga sentir pues en paz, en un regocijo, en una satisfacción que al momento de apreciarlo pues no te das cuenta cuánto te va a durar. Digo, por la emoción dices que te va a durar para toda la vida. Y es ahí en donde las personas, en lugar de esperar en la palabra del Señor, se van a buscar las riquezas inmediatas y poco a poco se van olvidando de cómo es que deben conseguir el verdadero reposo, la satisfacción de tener una relación estrecha con el Señor, y es lo único que debemos de buscar. Muchas personas lo buscan y no saben cómo. Entonces, por eso, si no están abocadas a la palabra, si no lo pueden digerir, si no se introducen en la palabra para aprender, para conocer del Señor, pues entonces se les va a hacer más fácil irse a lo que está haciendo el mundo. Y como hacen lo que ven las personas generalmente cuando llegan a un lugar desconocido, pero hacen lo que ven, entonces pues dicen, bueno, mira, esta persona está haciendo esto y ya obtuvo su riqueza, yo voy a obtener mi riqueza. La riqueza nos referimos a lo que a ti te agrada, ya sea el dinero, ya sea cosas materiales, ya sea un título, aplicándolo aquí en el mundo actual, esas son las riquezas. Pero dejamos de lado la palabra del Señor, y a la mera hora, cuando consigamos esas riquezas, pensando de que nos va a durar para toda la vida, porque en el momento así lo piensan, va a llegar un momento en que ya va a desaparecer esa satisfacción. Entonces se van a preguntar, ¿pero qué es lo que hice? Y eso lo que hicieron fue ignorar la palabra del Señor. Y el Señor estuvo ahí diciéndote, espera, porque estás en un periodo de prueba. El pueblo de Israel tuvo la instrucción de Moisés, que vino del Señor, de que esperara en lo que Moisés subía al monte. Y pues bueno, no supo esperar, las consecuencias ya se vieron ahí, y es lo que vamos a hablar también. Pero es importante entender que todo lo que diga el Señor hay que hacerlo. Así es. Es una instrucción, porque es nuestra necesidad de obedecer, de depender del Señor para que podamos tener su bendición. Y la bendición se ve en lo que tú necesitas. Tal vez nosotros es muy difícil a veces expresarnos cuáles son nuestras necesidades, porque es algo intangible, no sabemos cómo describirlo. Sin embargo, el Señor nos puede dar lo que necesitamos sin que nosotros sepamos cómo pedirlo. Si su Espíritu intercede por nosotros, Él puede llegar a darnos lo que necesitamos. Y tal vez no es lo que uno piensa. Por ejemplo, si estás en una situación difícil económicamente y
lo lógico sería, Señor, necesito más dinero. Entonces tal vez el Señor sabe la condición en la que estás, pero su bendición no se va a ver en dinero, se va a ver en algo mucho mejor del que tú no te habías percatado que era lo que realmente necesitabas. En lugar del dinero, por ejemplo, puede ser el esfuerzo que tú tienes que hacer para capacitarte en lo que tú te estás abocando a hacer, especializarte, y después la bendición del Señor ahí se va a ver reflejado, porque el Señor mueve todas las cosas para que obtengas todo lo que tú necesitas, siempre y cuando estés apegado a la palabra del Señor. Ahí acabas de dar en un punto clave, porque la actitud ante la prueba demuestra la madurez espiritual de la persona. Si usted o si yo o si todos somos como este pueblo de dura cerviz, vamos a estar ahí vagando en ese desierto mucho tiempo. Entonces, hablabas tú de la condición económica. Dice la palabra de Dios que ningún hijo suyo mendigará pan, a pesar de que esté en momento de tribulación. Entonces, la actitud de nosotros ante la prueba es el fruto que demuestra si realmente somos hijos de Dios o no. Dice ahí el proverbio que el padre amoroso disciplina a su hijo. Entonces, la disciplina es necesaria para que en nosotros se forje el carácter según lo que el Señor necesita. Porque si todo el tiempo todo está bien, ¿cómo vamos a saber en lo que debemos corregir? ¿Cómo vamos a mirar a propósito de la parashá que correspondería esta semana? Que dice, mira, debemos estar atentos, pero también debemos estar observando lo que el Señor nos enseña con cada cosa a lo largo de la vida. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos que a los hijos de Él todo viene a bien. Y no se trata de que estés todo el tiempo riéndote, sino que se trata de que cada cosa te ofrece una experiencia maravillosa para una enseñanza, para aprender, para saber que por ahí no es el camino, o en dado caso para reforzar y decir, ok, Señor, si esta es tu voluntad, me sujeto y me someto a eso, que fue lo que hizo el pueblo de Leví. El Señor le dio una instrucción clara y precisa con relación al pueblo y le dijo, agarra la espada y a todos aquellos que fueron, y fueron 3,000 los que sucumbieron. Ya después también vamos a ver que el Señor aplica un juicio similar, no a espada, pero cuando Coré se revela también, ya mucho más adelante. Pero aquí hay algo muy importante. El Señor da a cada quien su porción según lo que hace. Entonces, si somos obedientes a la palabra de Yahweh, tal cual así el Señor lo estipula, dice ahí en Deuteronomio 28, en el 30, que eso es vida, que es bendición, porque lo que el Señor nos manda es a obedecer. De hecho, como te decía al principio, si te das cuenta, a lo largo del libro de Éxodo dice, y Yahweh dijo a Moisés, y entonces Moisés hizo lo que Yahweh le dijo que hiciera. Y el pueblo de Leví hizo lo mismo. ¿Por qué a espada? ¿Por qué no a otra arma que pudiera haber en esa época? Porque la espada simboliza la palabra. Dice que es esa espada de 2 filos que penetra hasta las coyunturas y que divide. ¿Pero qué divide? Divide esto que es carne de lo que es espíritu, para que entonces penetre la palabra, penetre el Espíritu Santo en nosotros y haga rema, haga morada y nos convenza de pecado y nos redarguya y nos instruya en su justicia. Porque esa es la función del Espíritu Santo, convertirnos a lo que el Señor quiere que seamos. Ahora, ¿cuál es la nuestra? Obedecer lo que el Señor establece. Con humildad. La humildad no es el solo hecho de mirar, ay, qué pobrecito soy, o ay, qué bueno soy, porque eso es superfluo, sino la humildad es saber recibir de Yahweh tanto lo bueno como lo no tan bueno. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Job, que he de recibir solo la bendición y no lo adverso. Entonces debo ser congruente y también íntegro
en recibir. Cuando es tiempo de bendición, gloria al Señor. Pero también cuando el Señor establece un juicio o establece un tiempo de disciplina, de prueba o tribulación, pongámosle el nombre, debemos estar agradecidos porque bendito eres, Señor, porque entonces me dices que soy tu hijo, porque el Padre disciplina a su hijo. Entonces la actitud que yo asuma ante la prueba, eso va a hablar mucho de realmente si soy hijo de Dios. Te mencionaba antes de entrar a cuadro que casi todas estas cosas se pueden traducir en frutos del Espíritu. Uh-huh. Y por ejemplo, la paciencia que debió tener el pueblo. De hecho, sí, esa era la prueba. Exactamente. La humildad para aceptar la voluntad del Señor, la forma como el Señor establece que debemos vivir, eso habla de mansedumbre. La integridad, la forma de comportarnos y de asumir lo que Yahweh pone en nuestra vida, sea de bendición o sea prueba o lo que el Señor establezca, habla de templanza, que también se llama dominio propio. Así es. Entonces, y el amor para decirle a las personas, bendito sea el nombre del Señor, pero sobre todo para demostrar con tu propio testimonio eso, habla de eso, de ese amor y de esa paz que trasciende cualquier entendimiento, porque el amor no viene de ti, el amor viene del Señor y la paz también, por eso nos explica, porque lo demás son solo paliativos efímeros. Uh-huh. Hablabas tú de que el hombre tiene la necesidad de creer en algo, y es cierto, pero ¿en qué va a creer? ¿En qué va a fundamentar su fe? ¿En qué va a fundamentar la vida? ¿En qué va a fundamentar su vida? Si no es en la roca, si no es en la columna quicial, en lo que el Padre establece, que es Yeshua, que es el Mesías. Dice que Él, dice en los Salmos que es nuestra torre fuerte, pero también dice que es la roca sobre la que se edifica la casa, porque si no en vano se hace. Entonces, porque somos morada. Estamos construyendo el templo que está en nuestros corazones para que pueda Él habitar en nosotros. Así es. Entonces es muy importante que tengamos eso muy presente, porque la palabra de Dios es clara y aplica para todos. Dice que Yahweh no hace acepción de personas y que aquellos que son sus hijos, por sus frutos los conoces. Cuando el Señor habla, y el Señor habla con autoridad, no hay necesidad de imponer nada, porque la autoridad es delegada por el Señor, no es dada por los hombres. Así es. Asimismo, la obediencia debe ser una constante de cualquier líder. Aarón debió ser obediente a la palabra del Señor, debió esperar lo que el Señor había dicho a través de Moisés y cumplir con eso, a pesar de lo que el pueblo quisiera. Ahora, ¿qué fue lo que a Leví le fue contado por bendición? Leví obedeció a la palabra de Yahweh en todo, a pesar de que eso significaba raer como literal. Familiares a todo su pueblo. Amigos, familiares, primos, parientes, lo que fuese. Entonces, eso le fue contado como en su momento a Abraham, por justicia, por bendición. Y entonces no solo la porción de heredad de ellos era el mismo Yahweh, hágame el favor, santo honor eso, sino que además tuvieron el honor de ser los siervos dentro del tabernáculo, los que estuvieran ahí en la presencia del Señor, los que estuvieran trabajando de tiempo completo para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, y también vivir en constante comunión de eso. Entonces es muy bonito saber lo que el Señor nos da cuando somos obedientes, uh-huh. Porque así como Leví, hoy en día hay muchos siervos que tienen que vivir en obediencia, en comunión, y cuya heredad es el Señor. Por eso dice ahí en los evangelios, después explica el Mesías todo esto, cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia,
que todo lo demás viene añadido. Así es. Cuando Dios es nuestro Dios, Yahweh es nuestro Dios y no hay otro adelante de Él, ni ídolo, ni cosa, ni persona, ni posesión, ni nada. Él es nuestra justicia, nuestro ayudador a través del Espíritu Santo, nuestra guía a través del Mesías, pero también el que suple todo lo demás. Y entonces en tu corazón hay paz, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. La fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de Así Dios. Es. La palabra es Yeshua. Entonces, Yeshua nos habla, nos dice si estamos bien, si estamos mal y lo que tenemos que corregir. Entonces, ese carácter, esa actitud es la que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Pues bueno, vamos a un corte, ¿te parece bien? Y continuamos con este maravilloso tema al regresar. Pues sí, nos hablabas de algo muy interesante, Gustavo, antes de entrar al corte, precisamente sobre la importancia de mantenernos siempre unidos y pegados al Mesías, pegados, agarrados de ese manto, dice la palabra, del judío que hay que seguir. Así es el amor al que queremos alcanzar, lo que queremos obtener, si es que seguimos la palabra del Señor. En la tribu de Leví lo que hizo por mandato de Yahweh fue que acabara con las personas que no se arrepintieron por adorar al becerro, que es un ídolo. Pero eso lo hizo, dijo, mátalos con la espada, con la palabra. O sea, no se arrepintieron, el juicio ya cayó sobre ellos y va a arrasar con todos ellos. Lo podemos traducir de la siguiente manera. Moisés le recordó la promesa que Yahweh les hizo a su pueblo, que por amor van a tener descendencia perpetua. Entonces, los tuvo que arrasar para cumplir con su promesa. Eso quiere decir que nosotros, si fuimos o somos un ser que no se arrepintió por estar siguiendo ídolos, que se puede traducir aquí en algo que tú quieres, por el cual tú estás obsesionado, pues el Señor te va a venir a destruir con espada, o sea, con la palabra. Va a caer lo más profundo de tu ser para que tú puedas tocar fondo, sea en las circunstancias en las que te encuentres, porque solamente el Señor te conoce a ti. Él sabe de lo que padeces, Él sabe lo que más te puede satisfacer aquí en el mundo y simplemente te lo puede quitar o te puede convertir esa necesidad tuya en un arma para que ya no lo puedas pedir más, para que te des cuenta por medio de la aflicción en el mal en el que estás y puedas tener ya la oportunidad de levantarte. Todo ese proceso, ese procedimiento es para obtener algo a cambio. Conocer al Señor, quien el Señor es amor, es lo que todos buscamos, todo el mundo busca y muy pocos encuentran. Entonces, para empezar, como lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, es un procedimiento en el cual sí debemos estar leyendo constantemente la palabra y digerirlo, porque tal vez al principio no puedas entender muy bien los pasajes, pero después de haberlo leído, reflexionar, orar, la próxima vez que tú vuelvas a leer ese pasaje vas a decir, ¿cómo no lo entendí antes? Ahora ya veo que aplica a mi vida y me ha servido bastante para que pueda humillarme delante del Señor. Amén. Eso es el carácter de un siervo que el Señor busca en nosotros. Todo está en el corazón. Así es, y de hecho lo que mencionas es muy importante porque eso habla de madurez espiritual. El carácter se forja a través de las pruebas. Las bendiciones son para recordarnos la misericordia del Señor, la misericordia que Él tiene con nosotros y entender
que si no dependemos de Yahweh, si no dependemos del Señor, no somos nada. Dice en el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, y se presenta cuando manda su carta, esta carta a los creyentes en Roma, de la manera que me llama mucho la atención, porque dice: Pablo, esclavo de Yeshua, apóstol llamado, apartado para el evangelio de Dios. Esclavo, un esclavo, un siervo, alguien que no hace nada si no es autorizado por su Señor, alguien que no mueve un dedo si su Señor no ha hablado primero y ha dado la orden. Entonces, y esta misma característica la tuvieron los otros apóstoles y también todos estos hombres maravillosos que han de alguna manera personificado o representado la persona del Mesías. En el caso de Moisés, que significa salido de las aguas, y si lo vemos desde el punto de vista del significado, ¿dónde fue bautizado el Mesías? En las aguas del Jordán, y al momento de emerger se escuchó la voz del Señor diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está amado dentro de la cultura hebrea significa el hijo aceptado, el hijo querido, el hijo que cumple y que ha honrado a su padre. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en esa comunión, porque el Señor está ahí con nosotros, los que tenemos que buscar relacionarnos con Él, vivir en comunión con Él, somos nosotros, porque somos los que lo necesitamos. Yahweh seguirá siendo Yahweh, esté yo o no esté, pero yo, y no me necesita para cumplir su propósito, porque es todopoderoso, pero yo, simple mortal, simple persona, necesito a Yahweh en cada paso que doy, para vivir en integridad, para vivir en justicia, para vivir de forma agradable a lo que Yahweh llama correcto. Y entonces aplicar lo que dice ahí, ¿no? Escucha, Israel, que somos injertados en ese pueblo. Escucha, Israel, de día y de noche las palabras que te mando hoy. Y cuando andes en el camino, y cuando vayas acá, y cuando te levantes, y cuando te acuestes. Porque es la única forma de no desviarnos, es la única forma de no hacer lo que le pasó al pueblo de Israel en este momento, en este tiempo, cuando estaban ahí acampando en las faldas del monte Sinaí. En ese momento el pueblo dejó de escuchar, dejó de velar, dejó de estar escuchando al único que hay que escuchar. Y entonces, ¿qué pasó? Se olvidó, se apartó rápidamente del Señor. Y era necesario, ¿no? Pero decimos: ay, pero el Señor aquí, pobres personas. No, el Señor estableció que adorar a otros dioses para Él era abominación, era idolatría. Y ningún pueblo idólatra puede vivir en obediencia al Señor, porque ya el Señor, no es lo primero. Si el Señor no es lo primero, ¿cómo vas a cumplir sus mandamientos? Ningún pueblo idólatra puede cumplir los mandamientos, porque simplemente no está sujeto al Padre. Entonces, era necesario que esto se raera, se quitara toda esta contaminación que había para mantener la integridad del pueblo. Y allí, y representando otra vez al Mesías, le dice: a filo de espada, porque esa espada es el Mesías. Así es. Yahweh ha dicho, el que ama, disciplina. En todo momento, hermana Isabel, si nos damos cuenta de la Escritura, todo el tiempo el Señor está disciplinando a su pueblo. Desde lo más sencillo hasta lo más pueblo de dura complicado. cerviz, dice. Exactamente. No supieron entender cuál era el propósito de esperar ahí hasta que Moisés llegara. Es una disciplina que siempre lo está poniendo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nos está conduciendo a un camino que Él prometió, la tierra prometida. Nosotros lo olvidamos fácilmente. Es como si un niño no entiende cuando su papá, su mamá le dice: no hagas esto,
o no te vayas por ahí, o te lo dije, y ahí está la consecuencia. Así es. Pero ¿por qué el niño no entiende? ¿Por qué me está pidiendo esto mi papá o mi mamá? Pues es que me está gustando, lo estoy haciendo. Y hoy que mete la mano ahí en la lumbre y se quema. Te lo dije. El Señor le había dicho a su pueblo, no hagas esto, espérame, para evitar, o sea, para quitar la consecuencia. El Señor de esa manera es que los disciplina para poder acercarlos al camino que Él les prometió, la tierra prometida. Entonces nosotros sí debemos estar muy atentos. Ya no debemos ver, por ejemplo, a los niños, hay que enseñarles. La razón por la cual te estoy disciplinando es porque quiero conducirte por el buen camino, porque vas a obtener mucha bendición. Entonces, la disciplina no lo debemos ver como que una autoridad que abusa de nosotros. Al contrario, estamos hablando del Señor, y el Señor te disciplina de la manera en que solamente tú puedas superar un reto, porque es personal, un obstáculo que solamente tú puedas superar. Así es, pero también nos enseña y nos corrige. La disciplina, muchos tenemos esta idea de que ser disciplinado es malo, o que el Señor nos siente es malo, y nada de eso. En la disciplina misma hay bendición, en la tribulación hay bendición. ¿Cuál es el aprender? El aprender a escuchar, a depender del Señor, pero también a ya no ser de dura cerviz. Decías hace un momento, es que el pueblo era una y otra vez, y le dice en el verso 9 de este pasaje, Yahvé dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo que de veras son tercos. Es un pueblo de dura cerviz, porque va una, y van dos, y van tres, y no termina de entender. Y ¿sabes qué? Hoy en día a los seres humanos nos pasa igual. El Señor está una vez hablando, 2 veces hablando, 3 veces hablando, y llega un momento en que dice, bueno, pues tienes que entenderlo. Y si no lo vas a entender con la advertencia, entonces lo vas a tener que pasar para aprender y corregir de una buena vez. Y dime, hermana, ¿la consecuencia es cada vez mayor si es que tú no entiendes y sigues cometiendo el mismo pecado? Por supuesto, porque es como decías tú el niño, no hijo, a la tercera va, el niño se quema poquito el dedito y lo saca, pero sigue jugando con el mismo fuego. Entonces ya el padre le dice otra vez, no, ya te quemaste una vez, no lo vuelvas a hacer. Pero entonces, como vio que fue una quemadita y la pudo soportar, esta vez va a meter toda la mano. Y la quemada es peor porque es mayor. Entonces, es lo mismo que pasa con nosotros todos los días. Si no estamos al pendiente, escuchando, orando, metidos con la palabra de Dios aquí en nuestra mente, de día y de noche, cuando andes en el camino, cuando hables con alguien, entonces seguramente te va a pasar lo mismo, porque somos pueblo de dura cerviz. ¿Qué tenemos que hacer? Estar sujetos al Señor. Dice que como la mujer de flujo, agarrados del manto, para soltarnos como ovejas que siguen a su pastor. Es la única manera de poder vivir en integridad, pero no mi integridad, no lo que tú puedas considerar integridad, sino esa que enseña el Señor, que es aquello que dice el Padre, eso mismo, esto tienes que hacer, pero no porque sea un trámite, sino porque en tu corazón realmente esté ese Espíritu Santo morando en ti y te enseña y te muestra y nace ese anhelo por hacer lo que aquí está establecido, por entender que lo que haces físicamente tiene un trasfondo espiritual muchísimo mayor. Así es. Que no es solo repetir por repetir, o decir por decir, o caminar por caminar, sino saber realmente que espiritualmente cada cosa que el Señor te manda hacer tiene un trasfondo. Y eso te lleva o a la vida eterna o a la condenación eterna. Y al final del día,
como siempre o lo que he podido ver que el Señor nos ha enseñado, es que Él pone los caminos allí, pero la decisión es nuestra. Una bendición grande de tener la palabra con nosotros es que nos ayuda a hacer una introspección en nosotros mismos para poder saber cómo estamos realmente. Si tú apenas estás conociendo al Señor y estás ya leyendo su palabra, te vas a identificar luego. Por algo, todos nosotros de alguna u otra manera padecemos de una necesidad el cual nos aflige porque no logramos satisfacer pues ese regocijo, esas ganas de sentirse feliz, como lo llaman ahorita, pero es un gozo, es algo que solamente el Señor nos puede dar. Eso es lo que hay que entender. Las riquezas, aunque una persona tenga todo, al final no va a tener nada, se va a sentir vacío, porque ella está tan acostumbrada a obtener lo que quiere. Y las riquezas me refiero tanto lo material, lo tangible como lo intangible. Así es. Pero se va a sentir tan vacío porque ya no sabe qué sigue, ya no sabe qué más sentir. Entonces se puede traducir en una aflicción. Lo va a llevar a la palabra si es que está dispuesto a renunciar a todo lo que le satisfacía, como él pensaba, para poder abocarse a la palabra y realmente ver lo que nosotros, que somos templo, necesitamos para poder hospedar al Señor. Y para esto hay un pasaje en Salmos, no me acuerdo muy bien el capítulo, pero dice al Señor que nos sustente del pan necesario, que no sobreabunde pan para olvidarnos y preguntar, ¿quién es el Señor? Tengo mucho, ¿quién es el Señor? Ni tampoco que nos falte el pan para no maldecirlo, porque si no tenemos nada, entonces nos despertamos de ira, empezamos a maldecir. Nosotros somos bien reactivos en eso, nos enojamos muy fácilmente. Entonces es orar, la palabra nos enseña a orar cada día, porque el Señor nos da nuestro pan de cada día para sustentarnos con su maná, el cual es el Mesías en nosotros, para poder vivir conforme a su carácter. El Señor vino aquí para darnos su ejemplo en carne, porque anteriormente pues no se veía, pero ahora el Señor no se veía físicamente, pero cuando el Señor se manifestó en carne, vivificó el ejemplo que el Señor, Yahweh, siempre ha esperado en nosotros. Entonces es una bendición que al día de hoy tengamos su palabra, su ejemplo, vivificado en su palabra para poder seguirlo. Pues mandó a sus discípulos a que fueran como él, predicando, discipulando, para que podamos ser siervos del Señor. Nosotros que tenemos una esencia, un carácter que me diferencia de mí y de ti, pero es bueno eso porque sabemos de que mi personalidad es distinta a la tuya, pero el carácter del Señor está en nosotros. Entonces hacemos su voluntad y eso es una bendición delante del Señor, porque como sabe, ya vamos a saber escuchar su palabra, porque como ya escuchamos su palabra, entonces hacer su voluntad es lo que tanto para ti y para mí vamos a lograr siempre en presencia del Señor. El amor, más que nada, el amor es lo que estamos queriendo encontrar siempre en nosotros. Y dijiste algo muy claro. Capítulos atrás vemos cómo el Señor le da maná en la justa porción y dice codornices en la tarde al pueblo. Y pero ahorita que citaste esta porción de la Escritura, también me llama mucho la atención el hecho de que Job dice algo muy claro. Dice hemos de recibir solo del Señor lo bueno y no lo adverso. Debemos ser agradecidos con Yahweh de todo, de lo bueno y de lo malo. Y diste también en otro clavo importante. Así cuando es tiempo de bendición, debemos glorificar al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, por esta bendición. Pero también en tiempo de la prueba es cuando más debemos glorificar al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, porque en este momento me estás enseñando a hacer lo que tú quieres que sea.
Y entonces ahí es donde aplica la verdadera mansedumbre de carácter para decirle, Señor, en tu infinita misericordia, muéstrame qué es lo que me quieres enseñar, enséñame, porque es mejor, dice la palabra, que es mejor cortarte un brazo y llegar sin un brazo que ser totalmente cortado de la presencia del Señor, de no tener acceso al reino. Entonces, Señor, si pues es el brazo lo que está mal, córtalo. Si es algo de mí lo que está cochino, sucio, lodoso, lávalo hasta que quede limpio. Mejor que duela ahora y no que repercuta en mi relación contigo y en la salvación que eso significa. Porque dice la palabra que el Señor, que en el templo no había nada inmundo, no había nada que no fuese consagrado al Señor, consagrado, apartado de todo lo demás para el Señor. Entonces así debe ser también nosotros, así también debe ser nuestra vida. Y nuestro testimonio debe ser acorde a eso. Yo debo tratar a mi hermano como me gustaría que a mí me tratara. Y la única manera en que mi hermano me puede tratar de esa forma es que yo primero lo haga. Así es. Entonces podemos decir, la prueba es doloroso, es muy doloroso, pero hay que recordar muy bien este capítulo en el pasaje donde dice que el pueblo de Israel no supo esperar y se fue por el camino fácil. Dura cerviz, se fue por el camino fácil. Nosotros, al ver de que estamos pasando por un periodo de prueba el cual nos duele, pues lo que buscamos es dejar de sentir ese dolor. Entonces vamos a que algo o alguien nos ayude a sanar esa herida, pero espera, no recuerdas este pasaje, no recuerdas lo que te está pidiendo el Señor. Aprende a esperar, ten paciencia porque estás en una prueba. Entonces, como bien dices, hermana Isabel, el Señor nos bendice en los momentos para recibir su bendición, pero más nosotros debemos de bendecirlo en la prueba, porque aunque nosotros no vemos por el dolor que sentimos, es difícil verlo, darse cuenta. Hay que recordar que a la larga tiene un trasfondo, no a la larga, hay un trasfondo. Hay una razón por la cual estamos padeciendo de esto, por la cual estamos sufriendo, porque es la manera en que el Señor nos dice, mira, estás en una prueba, tienes que trabajar en esto, tienes que superar el obstáculo. Yo fui quien te lo puso, porque por mi misericordia, dice vas a padecer, pero para que puedas madurar y tu relación pueda estar cerca de ti, o sea, del Señor. Entonces, es muy bonito esta lección que hemos aprendido el día de hoy, para recordar que lo que le pasó al pueblo de Israel por no obedecer al Señor nos va a herir y va a doler, pero hay que aprender. De esto. Y que primero debe estar Él por encima de primos, hermanos, parientes, esposos, hijos, amigos, familiares, necesidades, por encima de conveniencia, por encima de un espacio. Sobre todo, el Señor debe estar por encima de cualquier cosa, para que entonces, como a este pueblo fiel, como a esta tribu fiel que fue los que estuvieron de la tribu de Leví, entonces digan, yo soy tu heredad. Yo soy, que Yahweh sea tu heredad, porque entonces aplica perfectamente lo que el Mesías explicó con esto. Buscad primeramente el reino de Dios, el reino de Yahweh y su justicia. La palabra justicia, en el concepto correcto, es lo mismo que obediencia, es lo mismo que amor. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Eso significa que como hijo de Dios, yo ya no me tengo que preocupar de lo que hay alrededor y del día que vivo acá, porque cada día también trae su propio afán, cada día también trae su propio movimiento, su propio devenir. Pero entonces, como yo estoy anclada y siguiendo aquel que hay que seguir a través del Mesías, y tengo en mí el Espíritu Santo que me redarguye, que me enseña, entonces de esa manera puedo ser
cumplir con lo que Dios establece. Y en el tiempo de la prueba, tener la suficiente madurez para decirle, gracias Señor, y humildemente te pido que me enseñes lo que tengo que aprender. Porque si solo pasamos la prueba, pero no aprendemos nada, entonces tampoco estamos generando fruto. Las pruebas nos sirven para que nosotros se manifiesten los frutos del Espíritu en todos los días, pero las pruebas es cuando más se tienen que manifestar. Aquí podemos ver otra prueba. Los levitas cuando fueron con Moisés, porque Moisés les hizo la pregunta, ¿quién está con el Señor? Ellos fueron. Y la prueba fue también matar a sus seres queridos, porque no lo siguieron, a sus hermanos, porque no siguieron al Señor. Dime tú, ¿es difícil romper con algún ser querido? Si trasladamos este pasaje en la actualidad, nosotros que ahora somos creyentes del Señor, que somos sus siervos, y sin embargo tenemos seres queridos, tenemos familiares que creen en otras doctrinas, que tienen otro carácter distinto o que son muy rebeldes, oye, tú vas a tener que defender tu fe, ¿verdad? Va a haber muchos seres queridos que no se van a enojar contigo, no van a estar de acuerdo contigo, se van a separar de ti y tú de ellos. ¿Por qué? Porque el carácter de uno es distinto del otro. Nosotros estamos siguiendo al Señor y va a doler la prueba. Estaríamos terminando la relación de un ser querido. O sea, me refiero en la fe, y va a haber pleitos, va a haber mucho rencor también, pero nosotros, sabiendo que es la prueba, debemos mantener esa fe, porque hay un trasfondo en todo eso, hay un impacto, una bendición mayor de lo que nosotros a simple vista pues no podemos ver. O sea, va a llegar, y es una bendición que pues no podemos imaginar cómo nos va a bendecir el Señor. Únicamente nos lo va a hacer saber cuando en nuestro corazón sintamos ese gozo, que por Él, por amor, decidimos, como los levitas, arrasar con el pueblo que no creyeron en su palabra. Así es, y sobre todo eso, yo creo que es un buen día, aparte de que es Shabbat, es un buen día para sentarnos en la presencia del Señor y realmente hacer eso que tú mencionabas hace un rato, esa introspección, que no es otra cosa que hacer un alto en el camino, ver verdaderamente dónde estoy, quién soy, cuál es mi posición, y si tengo que arrepentirme y decirle, Señor, enséñame lo que tengo que aprender, con toda la humildad decirlo y aceptarlo. Y en la prudencia de no tener la necesidad. Dice que somos llamados a ser pacificadores, y en la paz hay prudencia, hay inteligencia, hay silencio. ¿Por qué razón? Porque es Él el que toma el control de todas las cosas. Él es el que designa lo que va a suceder y cómo va a suceder. Y en nosotros está decir, sí, Señor. Entonces escucharemos a Yahweh y haremos como Yahweh dijo, así como Moisés. Y si quieres concluir con algo el día de hoy. Pues para concluir con el tema de este pasaje muy bonito en Éxodo 32, la prueba es algo que tenemos todos los días. La prueba del pueblo de Dios fue la paciencia. Entonces nosotros debemos ser pacientes, porque aunque veamos o no percibimos de que estamos recibiendo bendición, no debemos de esperar eso, sino primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La bendición del Señor siempre va a estar sobre nosotros si es que somos si podemos obedecer, si sabemos lo que requiere ser un siervo de Dios. Entonces los invito, hermanos, a que seamos un siervo del Señor cada día. Dios los bendiga grandemente. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.